Rico va a los estudios de Carrasco y salen los abogados en televisión y tienen escritorios en Punta del Este y son unos fenómenos. O sea, son gente como unos próceres y está perfecto porque es la profesión de ellos y son amigos míos. Pero el que no tiene eso, el Frente Amplio, nada. Esa es la realidad. Volviendo a la fiscal Ferrero. A la Fiscalía General se llega por la Constitución o se llega por la ley. Y la fiscal Ferrero llegó por la ley, que la Constitución dice que si no se llega por la Constitución, se llega por la ley. Y el camino que la ley marca para ser fiscal general es la subrogación. Ese es el mecanismo. Entonces, los políticos del Frente Amplio y la prensa dicen la fiscal subrogante, como que fuera una fiscal de segunda categoría, de segunda calidad, una fiscal menor, una fiscal incapaz, a la cual hay que sacar. Y hay que poner un fiscal frente amplista que deje contento a la prensa y al Frente Amplio, aparentemente. Si no, no dirían fiscal subrogante. El sindicato de fiscales manejado por la izquierda, está bien que lo diga porque son de izquierda. Entonces no la quieren a la doctora Ferrero, porque no es de izquierda. Y ellos querrían tener el sartén por el mango. Entonces lo mejor que le puede pasar al Uruguay en este terreno es que la doctora Ferrero siga siendo la fiscal. Porque mientras la doctora Ferrero sea la fiscal de corte, es una piedra en el zapato para el doctor Díaz y para el Yamondu Orsi, que ya dijo públicamente que no la quiere a la fiscal Ferrero como fiscal electa por el procedimiento del Senado. No puede evitar que la fiscal sea electa por el procedimiento de la ley. Miren lo que dice la Constitución. Vamos a leerla. Es muy breve. La Constitución dice, en el artículo 168, dice, al presidente de la República, lo voy a leer pausadamente, al presidente de la República actuando con los ministros o el Consejo de Ministros le corresponde. ¿Qué es lo que dice este artículo? ¿Qué es lo que puede hacer y qué es lo que debe hacer el presidente de la República? De Yapa le leo el inciso número 1, o sea, la principal obligación del presidente. La conservación del orden y tranquilidad en lo interior y la seguridad en el exterior. O sea, el primer inciso ya lo está incumpliendo. La conservación del orden y tranquilidad en lo interior. Si ustedes me dicen que hay tranquilidad en el interior, cuando el ministro Negro tiene el récord de muertos. El ministro Negro que asumió diciendo la guerra contra el narco está perdida. El ministro Negro que le dijeron, ¿cuál es el plan de seguridad? No tengo. ¿Cómo que no tiene? No, no tengo. Me nombraron ministro del Interior y me voy a tomar el año 25 para en el año 26, después de decenas de muertos, rapiñas, hurtos, etcétera, etcétera, atentados contra la fiscal, voy a presentar un plan de seguridad, pero yo no tengo y el Frente tampoco. Porque si no, el ministro del Interior aplicaría el plan del Frente. Mire, yo negro no lo tengo, pero el Frente tiene uno, entonces le voy a pedir que me den los papeles y vamos a hacer eso. Pero parece que el Frente no tiene plan, como dijo Valcorba. Le mentimos a los que nos votaron. El programa no se puede cumplir. Parece que en seguridad tampoco. Pero vamos a la fiscal. Dice el artículo 168 que es competencia del presidente y los ministros. Designar a la fiscal de corte, designar yo diría al fiscal de corte, dice la Constitución, con venia de la Cámara de Senadores, otorgada por 3/5 de votos del total de sus componentes. Ya, cortito y al pie. ¿Qué es lo que dice la Constitución? El fiscal de corte lo designa el presidente de la República y los ministros, o sea, el Poder Ejecutivo, que es eso, presidente y ministro, con la venia, o sea, con la autorización, con el visto bueno de los senadores, que voten por 3/5 de sus componentes. Entonces, en el Senado hay 31 senadores.
hay 30 senadores electos más la vicepresidenta de la República, que es un senador, se cuenta como un senador más. O sea, el Senado se compone de 30 más el vicepresidente. En este caso, Carolina Cose. 31. 3/5 de 31 son 19. Por lo tanto, para elegir al fiscal de corte, el presidente Orsi necesita 19 votos en el Senado. ¿Cuántos votos tiene el Frente en el Senado? 17. Tiene los 16 que obtuvo en las elecciones, más la vicepresidenta de la República, que es Frente Amplista del Partido Comunista. Ella tiene un partido propio, una agrupación propia que ahora se disolvió, parece, o está en aras de disolverse, no sé, según noticias de prensa, pero en su momento fue promovida por el Partido Comunista. O sea que son 17, le faltan 2 para llegar a 19. Esos 2 que le faltan son del Partido Nacional o del Partido Colorado. Y yo espero, por el bien de la República y por la dignidad del Partido Nacional y del Partido Colorado, que no consiga los 2 votos el Frente para cambiar a la fiscal. Porque el Frente no quiere a la fiscal, porque no es Frente Amplista. El Frente quiere poner un Díaz en la fiscal general, o sea, un tipo del partido, y que maneje la justicia a su antojo. Entonces la jugada del Frente era crear el Ministerio de Justicia con el doctor Díaz a la cabeza, según la especulación política, y poner en la Fiscalía General un fiscal del Frente Amplio. Entonces ahí ya era el fin de la República, que es lo que la gente votó. Siempre hago la aclaración, el 50% de la gente votó eso. ¿Quiere eso? Yo creo que no. Pero por distintas razones fue lo que terminó votando. Entonces, la doctora Ferrero tiene que quedarse hasta el final, hasta que cumpla 70. Esperemos que la salud la acompañe y que el Ministerio del Interior, además de poner 2 policías en el zaguán, que está bien que lo ponga, de la Guardia Republicana cuyo sindicato le pidió al ministro Negro que renuncie por incapaz, dicen ellos. O sea, el sindicato de la Guardia Republicana, que es la fuerza de choque de la policía, le pidió a su jefe, que es el ministro Negro, que se vaya, que renuncie, porque según ellos no tiene la capacidad, ni la idoneidad, ni la formación para estar en el Ministerio del Interior. Según ellos que saben de seguridad, porque el ministro Negro es una persona con una gran formación jurídica. Sabe mucho de derecho penal y fue fiscal durante añares. No sé si sabe de seguridad. Que sepa derecho penal no quiere decir que sepa seguridad. Y la prueba está que se ve que no sabe mucho porque la tropa que él dirige le pide que renuncie. Y tiene el récord de muertos. Ahora cuando ven las estadísticas, no sé, la van a disfrazar, ¿no? Van a decir que es uno menos o que son 2 menos, pero las cifras son las cifras. Este es el camino de la Constitución. El Frente no tiene votos. Tiene 17, necesita 19. Parece que está conversando con el senador Bordaberry. No sé, dice que le podía dar el voto, pero no creo que el senador Bordaberry se pegue un tiro en el pie. El dirigente más importante del Partido Colorado hoy, que tiene el 80% de los diputados, la agrupación de él. Pero en política todo puede suceder. Esperemos que sea un rumor que Bordaberry le da. Podría estar, yo creo que no. Yo no lo escuché a Bordaberry decir eso. Es un rumor que anda ahí. El Partido Nacional ya sé que se pronunció en contra, entonces que la doctora Ferrero siga. La otra forma, ¿qué es lo que dice la Constitución? Bueno, hay que reglamentar cómo trabaja la Fiscalía. Entonces se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía. Y en la Ley Orgánica de la Fiscalía dice que cuando un fiscal renuncia, o un fiscal fallece, o un fiscal llega a los 70 años de edad, hasta que el Senado reúna 19 votos para elegir un fiscal nuevo, asume el fiscal letrado de la capital en derecho penal más antiguo. Entonces la doctora Ferrero es la fiscal letrada de la capital en derecho penal con mayor antigüedad en el cargo. No es la más grande,
Hay fiscales que tienen más años que la doctora Ferrero, pero en el cargo es la que tiene más tiempo. Entonces la doctora Ferrero llega a la fiscalía por el camino que marca la ley, que es el camino de la subrogación, pero no es menos que el fiscal de los 3/5, es igual. Es la forma como se designa la diferencia. Pero el Frente inventó una palabra que es un insulto. O sea, una palabra que es una palabra común y corriente, que es subrogación, que existe en el derecho civil, que existe en el derecho penal, que existe en el derecho comercial, que existe en la vida misma, que existe en la función pública. Cuando un jefe de una oficina por distintas razones no puede ejercer su función, será subrogado, dice la ley, del servicio civil por determinado funcionario. Es algo común la subrogación. En todas las áreas hay subrogación. Pero en el derecho se utiliza esa palabra para ingresar a determinado cargo. Entonces decir la fiscal subrogante, sí, es fiscal subrogante. Es la fiscal que por el mecanismo de la subrogación llegó a la Fiscalía General. Pero es tan buena como el que estaba o mejor. Pero el Frente le dio a la palabra subrogación un carácter insultante, un carácter disminutivo. Y la prensa también. Yo escucho a los periodistas de los canales y de la radio, la fiscal subrogante, no saben no tienen ni la mínima idea para decir eso. Pero ellos quieren disminuir a la fiscal. Entonces la fiscal, por el camino de la subrogación, llegó a la fiscalía. Y yo le voy a decir algo, esa es la solución ideal, no la de los políticos, no la de la Constitución. Porque la Constitución se redactó, este artículo de los 3/5, cuando la Constitución tenía un sentido de Estado de Derecho. Cuando los políticos tenían otro perfil. Pero hoy los políticos, los senadores del Partido Nacional, Colorado, Frente Amplio, Independiente, cabildantes, etcétera, etcétera, dejo afuera la independencia soberana, quieren un fiscal de su partido. Cuando el sistema uruguayo quería un fiscal con formación jurídica, hacía esto. Ahora quiere un fiscal de su partido. Y es pésimo poner un fiscal de su partido porque los fiscales no pueden tener actividad partidaria. Se van de la fiscalía, como hizo la doctora Fossati, el doctor Díaz. Creo que hay otra fiscal que no la voy a nombrar que estaba en temas sexuales en las fiscalías de género y de delitos sexuales que se incorporó al MPP. Como no estoy seguro, no la voy a nombrar. Pero, bueno, está, después que dejan la actividad se meten en política. Pero ellos lo que quieren es un fiscal político activo. Y la doctora Ferrero no lo es. Entonces lo mejor que puede pasar es que continúe. Yo le deseo a la doctora Ferrero, a mi amiga Mónica Ferrero, mucha salud, mucha sabiduría, mucha suerte y que continúe. Y es el mejor procedimiento, le voy a decir por qué. La Constitución uruguaya dice cómo se designan los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Porque en este programa nosotros difundimos la Constitución. Bueno, el que le gusta nos está mirando y el que lo aburre no nos cambiarán de canal. Pero miren lo que dice el artículo 236 de la Constitución y nos vamos a otro tema. Dice, los miembros de la Suprema Corte de Justicia serán designados por la Asamblea General por 2/3 de voto del total de sus componentes. Así que los 5 ministros que están en la Corte los designa la Asamblea General. 2/3, o sea, 2/3 de 130. ¿Por qué el constituyente puso 2/3? Y para que un partido no elija jueces de su partido. Dijo, está con 2/3, que es una enorme cantidad, es un quórum altísimo. Nosotros necesitamos que todos los partidos estén de acuerdo en la persona que sea ministra, que sea ministro. Pues si damos mayoría simple, ya meten a uno de ellos. Como hubiera pasado. Por eso se pide 3/5 en fiscalía, para que los políticos no metan un político de fiscal. Y luego la Constitución dice, la designación deberá efectuarse dentro de los 90 días de producida la vacancia. Es decir que desde que cesa un juez, que los jueces cesan a los 70 años de edad, hay un plazo de 90 días para nombrar al nuevo. Ahora, eso dice la Constitución del 67. Y a instancia del Colegio de Abogados,
en la reforma constitucional del 67, permítame tomar un mate, se incorporó esta parte de la Constitución que yo voy a leer. Porque ¿qué pasaba? Un juez, un ministro de la Corte se jubilaba o llegaba a los 70 años de edad o fallecía o se incapacitaba y la Corte quedaba sin quórum, porque son 5. Quedaban 4 o 3 a veces. Entonces, hasta que se ponían de acuerdo en los 2/3, pasaban muchos días, a veces muchos meses. Entonces la Corte quedaba sin funcionar. Si la Corte no funciona el Poder Judicial. Entonces el Colegio de Abogados de la época propuso a los constituyentes del 67 poner un inciso segundo que dijera esto que yo les voy a leer. Miren qué bueno esto. Vencido dicho término, es decir, vencido los 90 días que tiene la Asamblea General para nombrar al nuevo ministro, sin que se haya realizado la designación, quedará automáticamente designado como integrante de la Suprema Corte de Justicia el integrante de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo. Y a igualdad de antigüedad, porque acá se pensó en todo, el que tenga más años como juez. ¿Qué es lo que dice este artículo de cómo se integra la Suprema Corte? Dice, cuando se produzca una vacante en la Suprema Corte de Justicia, lo tiene que elegir la Asamblea General en 90 días. Pero si a los 90 días no eligen a un ministro, a un juez para que sea ministro de la Corte, automáticamente ingresa el juez más antiguo de un tribunal de apelaciones. O sea, entra al que le toque. Con todo respeto, entra cualquiera, entra el que sea ministro de un tribunal de apelaciones. Y si hay 2 ministros, o sea, 2 jueces con la misma antigüedad, o sea, que entraron el mismo día al tribunal de apelaciones, de los 10 o 15 tribunales de apelaciones que hay, que son 3 ministros, va a ingresar a la Corte el que haya ingresado antes al Poder Judicial como juez de paz. Esa es la solución ideal. Tan ideal es que en los últimos años la Asamblea General ha dejado que esto se aplique. Dice, quedó vacante un cargo en la Corte Suprema, dejemos que asuma el más antiguo. ¿Qué quién es? No sé quién es. Es al que le toca. Claramente condiciones tiene, pues si no, no hubiera llegado hasta donde llegó. Y la Fiscalía de Corte dice que al fiscal de Corte lo elige el sistema político por 3/5 del Senado, o sea, 19. Y si no llegan a los 3/5, entra el más antiguo. Y el más antiguo es el que más antiguo. Y así entró la doctora Ferrero. Al que le toque, le puede haber tocado a Ferrero o a otra. Le tocó a ella, porque era la más antigua. Y ese es el sistema ideal. Es más, nosotros como diputados presentamos un proyecto de ley al Parlamento que ni se trató. No es que no se votó, no se trató. Pero no, nosotros eso, el Frente Amplio, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Partido Independiente, eso no lo tratamos. En el cual nosotros proponíamos, con un texto que se adecuaba a la Constitución, que el fiscal de Corte fuera el más antiguo y el ministro de la Corte fuera el juez más antiguo. O sea, que no lo eligiera el Parlamento, que entrara el que tenía que entrar. Entonces le toca a cualquiera, puede ser blanco, colorado, anarquista, ateo, católico, comunista, socialista, independiente, cabildante, identidad soberana. No sé, puede ser de cualquier ideología política. Pero si llegó a ese cargo, condiciones personales y técnicas tiene, si no, no hubiera llegado a ese cargo, porque para llegar a ministro de un tribunal de apelaciones hay que ser 30 años o más juez de la República y recorrer todas las materias, recorrer toda la República, recorrer todo el país, y por algo se llega, lo que es un mérito tremendo, o sea, es un reconocimiento. Entonces, en lo que respecta al atentado de la doctora Ferrero, nosotros decimos que fue una tentativa de homicidio, que le salió mal, no lograron matarla. No es una señal. No es decir, no, vamos a ver qué pasa ahí, le ponemos una bomba.
No, no, no. A la doctora Ferrero la intentaron matar. No pudieron. 2 guardias en el zaguán. Ningún guardia en la esquina, ni en la casa de al lado, ni en la azotea, que podía haber alguien, ¿no? Porque es la persona más importante hoy de la Fiscalía General. No, bueno, ahí que la policía hizo lo que el ministro le dijo. O sea, ¿por qué había 2 policías en el zaguán? Porque el ministro le dijo, tiene que haber 2 policías en el zaguán. Esa es la seguridad de la fiscal general. Y cuando todo el sistema político se solidariza y cuando hay una noticia de prensa que dice, bueno, esto es una señal de que la fiscal Ferrero debería continuar en el cargo como llegó o con la veña del Senado, es lo mismo, a los efectos es lo mismo, el presidente salió a decir, no se confundan, no se vayan a confundir, dijo. Nosotros no la queremos a Ferrero. O sea, él no dijo no la quiero, pero si la quisiera no andaría buscando un fiscal nuevo. Es una cosa de sentido común. ¿Usted la quiere a Ferrero, presidente? Sí, claro. Entonces, ¿para qué busca un fiscal nuevo? Bueno, estoy seguro que no tiene respuesta. Si buscan un fiscal nuevo, frente amplista, es porque no la quieren. Si no, ¿por qué van a buscar uno nuevo? Es como un equipo de fútbol. Usted, señor director, ¿está de acuerdo con el golero que tiene en el cuadro? Sí, claro. ¿Y para qué andan buscando un arquero nuevo? Si busca un arquero nuevo, porque no quiere el que tiene. Pero eso es escolar. O sea, es de media neurona. Pero acá todo turbio, todo oscuro. Bueno, vamos a ir terminando, faltan 15 minutos, y vamos a hablar del lavado de activos. El lavado de activos, perdón, bueno, voy a decir, no iba a hablar de lavado de activos, digo 2 cosas. ¿Cuál es la solución que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Frente Amplio, reaccionaron ante la tentativa de homicidio de la doctora Ferrero? Votaron una ley de lavado de activos. ¿Qué tiene que ver el lavado de activos con querer asesinar a la doctora Ferrero? Es una cosa que a mí me parece mentira. Como decía la película Esperando la carroza, ¿se acuerdan de ese pasaje que dice, che, parece mentira, gente grande? ¿No? Hay un pasaje de la película que dice eso, parece mentira, che, gente grande. Que hablaba de una pelea familiar la película. Y yo digo, pero parece mentira, che, gente grande. Votar una ley de lavado de activos que ya existe la ley de lavado de activos, que lo que se está proponiendo es que el Frente Amplio se quiere quedar con el ahorro de los uruguayos y que los blancos y colorados están peleando para que se queden, pero no tanto. Una cosa rara. Esa es la ley de lavado de activos, eso es lo que quiere hacer el Frente Amplio, volver al corralito financiero, que nosotros lo derogamos y que la gente lo ratificó en un referéndum. Dijeron, che, ¿tiene que haber corralito financiero? No, no tiene que haber. Entonces, ahora el Frente Amplio propone, ahí puede ser que tenga que ver Valcorba, porque Valcorba el subsecretario fue uno de los padres del corralito financiero. Usted recuerda que cuando Valcorba y Astori y Vázquez y Mujica crearon el corralito financiero en el cual todos los uruguayos, a partir de los $4.800, que es mucha plata, ¿no? Es mucha plata, pero son $4.800. No sé, hoy no se compra un auto chino usado por $4.800. En el gobierno de Vázquez, Mujica, Astori y Valcorba, los uruguayos que tuvieran $4.801, o sea que pasaran los 4.800, tenían que justificar cómo los habían obtenido. Eso lo dijo ayer el senador Brenta en un programa de televisión, dijo, a nosotros se nos fue la mano porque antes nosotros queríamos investigar a partir de los 4.000. O sea que el propio senador Brenta reconoce que era un disparate. Pero yo creo que se equivocó Brenta. Él dice que eran 4.000, que si fuera 4.000 sería peor. Yo creo que eran 4.800, pero no importa. 4.000 o 4.800 es un disparate. O sea que los uruguayos tengan que darle explicación al gobierno, tengan que explicar al Banco Central cómo consiguieron $4.800. Es propio de un régimen enemigo de la libertad como es el Frente Amplio, pero la gente los vota.
El Frente Amplio es un régimen que no le gusta la libertad porque sus integrantes son de partidos políticos que no quieren la libertad. MLN, Partido Comunista, Partido Socialista, partidos que en su carta orgánica están en contra de la libertad y de la propiedad privada. Ellos lo dicen por escrito. Ahora la gente los vota igual. Bueno, no sé, ¿será que los uruguayos están en contra? Entonces la solución mágica que encontraron y que querían votar urgente, sin estudiar, sin leer, sin nada, tapa cerrada, el otro día de la tentativa de asesinato de la doctora Ferrero, al mismo día o de la nochecita que la quisieron matar, ahí salió los senadores del Frente Amplio con Casciani en la cabeza, diciendo hay que votar ya esto. Ahora, el lavado de activos es una mentira. Ellos no quieren el lavado, ellos no quieren combatir el lavado de activos, ellos quieren quedarse con el dinero de ustedes. Pero además lo dicen. Eso es increíble. Y yo lo vi ayer al legislador del Partido Nacional diciendo, no, vamos, que sea un poco más, que no sean 40, que sean 60. Yo lo veía y digo, este hombre puede, bueno, me reservo mi opinión porque es mi amigo ese senador. Lo fui a visitar a su casa más de una vez y es una buena gente, pero está enredado ahí. En la época del gobierno de la coalición, el gobierno de la coalición derogó el corralito final, o sea que uno podía ir al cajero y sacar, que con el Frente no se podía, y además con el Frente solamente se podía tener plata en el cajero, y solamente se podía pagar el sueldo por el banco, porque el Frente trabaja para los bancos, no le gusta que se lo digan, pero es así, trabaja para los bancos, es operador de los bancos. No sé si los bancos colaboran a la campaña, pero que trabaja para los bancos no hay duda porque le crearon un sistema bancario que se enriquecieron. Los bancos se enriquecieron con el Frente Amplio. Los bancos nunca ganaron tanta plata como con el Frente Amplio. Y lo dicen los bancos porque presentan los balances. El año pasado ganaron 700 millones de dólares. Ganaron. Que vienen con el sistema que creó el Frente. Entonces ahora quieren cambiar la ley de lavado de activos. En la época de la calle Pou y de la gobierno de coalición, nosotros eliminamos la esclavitud financiera que obligaba a la gente a ir al cajero y permitimos que hasta $100.000, la gente pudiera hacer negocios, siempre esos $100.000 controlados por los bancos, controlados por los escribanos, por los abogados, por los rematadores, por los corredores de bolsa. O sea, hay una lista larguísima de gente que tiene que controlar, pero sobre todo los bancos. Entonces se permitía la libre disponibilidad de hasta esa suma, no los $4.000 de Brenta, ni los 4.800 que creo yo que eran, sino que se iba a 100.000. Entonces hasta $100.000. Entonces a nosotros nos trataron de narcos. Pero ustedes trabajan para los narcos, nos dijeron. ¿Cómo que trabajamos? Sí, claro, porque con eso le permiten al narco hacer negocios sin el control de los bancos. Sin el control de los bancos. Los narcos son los mejores clientes de los bancos. O sea que es una cosa ridícula. Pero bueno, la gente votó, ellos hicieron un referéndum para derogar eso y la gente apoyó el referéndum. Ahora la solución que encontraron fue, no, hay que bajar esa cifra. Después por el tema del atraso cambiario, que no hablamos, íbamos a hablar, no pudimos, esa cifra, como el dólar baja y el peso sube, la cifra de 100.000 se fue más arriba, o sea, se puede disponer de algo más de $100.000 por la diferencia cambiaria. Pero la idea era hasta 100.000. Entonces ahora ellos quieren hacer una ley nueva, modificar la ley, que ya los blancos dijeron que la van a votar, lo que es lamentable, traicionando a su propio partido. Porque en la presidencia de la calle Pou, que yo sepa es blanco, se votó otra cosa y los mismos legisladores blancos ahora van a votar con el Frente. Una vergüenza para el Partido Nacional. Y los colorados también. O sea que acá no solamente es el Frente. Y hablo del Senado. Cuando llegue a diputado votarán todos, me imagino, con alguna excepción. Entonces van a modificar eso para que a partir de $40.000, según el Frente, los blancos dicen, denos un poco más, no sé, 60. No sé qué van a pedir los blancos. Y los colorados pedirán 55. O sea, que la negociación por el intermedio de los bancos sea a partir de los 60, seguramente va a pedir el Partido Nacional, los 55, no sé lo que va a pedir. No debería pedir nada, decir, no, mire, nosotros votamos esta plata en la ley de cuando éramos gobierno. Sometimos un referéndum, el Partido Nacional, yo
Y ahora el Partido Nacional traicionando a sus propios electores y traicionando al Partido Nacional. Y el Partido Colorado traicionando a sus propios electores y al Partido Colorado viene a cambiar las pisadas. Traicionando el Partido Nacional y el Partido Colorado. Pues estoy hablando del Senado. Cuando vayan a diputados, seguramente el Partido Independiente va a traicionar también. El Frente Amplio no me llama la atención porque está en la esencia, en su ADN, la traición. Pero me llama la atención los otros partidos tradicionales, diría yo, que van a traicionar a sus electores haciéndole el juego al Frente Amplio. Algo muy lamentable y que nosotros nos vamos a encargar de todos los días recordárselo al Partido Nacional en este programa y en todos los demás. Cambiando las reglas del juego. Faltan 5 minutos y quiero decir lo siguiente. El lavado de dinero que tiene que ver con esto, capaz que lo hablamos la semana que viene. Perdón, el secreto bancario. El secreto bancario es un buque insignia del sistema uruguayo. Está en la Constitución. Es la propiedad privada. Propiedad privada puede ser un edificio, una casa, un auto, un caballo, un perro, un teléfono o el dinero. El que tiene el dinero es su propietario. El Frente Amplio, enemigo de la libertad, o con O'Donnell a la cabeza, Díaz, Sánchez y Orsi, mandó en el presupuesto un texto con el cual él levanta el secreto bancario, que es la protección de los ahorros de los uruguayos, del narco, del mega rico, que no sé cuántas hay en Uruguay mega rico, 1.000, 2.000, no sé cuántas personas hay mega ricos, del no sé cuántos narcos hay ricos. La verdad que no, habría que hacer un censo, pero nadie va a decir soy narco. Entonces, pero lo que sí sé que serán, yo qué sé, 10.000. Por decir algo, ¿no? 20.000 narcos habrán en Uruguay. No sé si, la verdad que no sé cuánto hay. Pero hay 3.500.000 uruguayos que no son narcos ni mega ricos. Entonces, a esos millones de uruguayos, el Frente Amplio presenta un proyecto que dice que con la sola voluntad, con el solo capricho, diría yo, del director de la impositiva, le puede pedir al Banco Central que levante el secreto bancario y que le diga al banco, a cualquier banco de plaza, que ese banco de plaza le diga al Banco Central para que el Banco Central le diga al director de la impositiva y el director de la impositiva le diga a un país extranjero, porque ese es el proyecto, cuando una autoridad extranjera le pide al director de la impositiva que diga cuánta plata tiene fulanito, entonces el Banco Central le dice, el director de la impositiva le dice al Banco Central, el Banco Central le dice al banco, dígame cuánta plata tiene fulanito, sin que fulanito se entere. Cuando la Constitución dice que están prohibidas las pesquisas secretas, pero como la Constitución no importa, entonces el banco le va a decir al Banco Central, fulanito tiene tanta plata, sea narco, o sea Pedrito, o sea, no sé, Susana, sea un almacenero o un estanciero. No hay diferencia. Para que la impositiva se haga de la información, lo vamos a desarrollar bien en el programa que viene porque esto lleva media hora explicarlo. Entonces cuando O'Donnell presenta eso, que es un escándalo, porque eso ya existe en el Uruguay, pero con la intervención del Poder Judicial, la reserva moral de la República, el que el Frente Amplio no quiere, el poder que el Frente Amplio desprecia y que le da 6 pesos cada 100 de los que el Poder Judicial pidió 100, le da 6. Entonces, claro, le dicen a O'Donnell, mire, esto retrocedemos 100 años. Entonces O'Donnell da una voltereta y le miente al Parlamento. Espero que el Parlamento se va a comer la pastilla, ya veo. El Partido Nacional, el Partido Colorado. Dice, tiene razón. La ley decía que el Poder Judicial tenía que resolver en 30 días si autorizaba que yo accediera a levantar el secreto bancario de los particulares. Entonces vamos a darle participación al Poder Judicial como era antes, pero 10 días. Y la ley anterior decía 30 días hábiles. Que en Uruguay 30 días hábiles son por lo menos 40 días. Eso el viernes que viene empezamos con ese tema. Y O'Donnell manda 10 días corrido. Ahora ustedes se imaginan un juez cuando le manda una carpeta preparada por el director de la impositiva, haciéndole el mandado a un gobierno extranjero, porque después lo vamos a ver que es así. Y le dice, necesito saber cuánta plata tiene fulano en tal banco.
y usted tiene 10 días corridos para decirme que sí, y si no me dice que sí en 10 días corridos, si usted no resuelve en 10 días corridos, el secreto, el silencio suyo vale como autorización, yo lo puedo hacer. O sea que usted para que yo no lo haga me tiene que decir que no. Y para decirle que no, el juez tiene que estudiar, tiene que prepararse, tiene que ver. Bueno, yo antes de decirle que no, tengo que tener información. Y este Odone mandó ahora un proyecto sustitutivo, hizo una conferencia de prensa, tuvo 10 horas en el Parlamento, como que hubiera descubierto la pólvora. Decir, no, tiene razón, los partidos de oposición, me arrepiento. Vamos a darle participación al Poder Judicial 10 días, lo que es una burla. Con esto termino. Fuente, El Observador. Usted dice, bueno, ¿y cuánta gente pide eso? Es decir, ¿es tan importante eso? Bueno, yo le voy a decir acá lo que tengo del diario El Observador. Según un pedido de acceso a la información pública al que accedió El Observador, entre el año 2017 y el 2024, o sea, 7 años, el Banco Central del Uruguay recibió, por parte de la impositiva, un total de 5.043 pedidos de levantamiento del secreto bancario. O sea que entre el 17 y el 24, al Banco Central le pidieron 5.043 veces que levante el secreto bancario. No